vida también para la iglesia. O sea, la Biblia le va a hablar de muchísimas formas. Entonces, a mí me gustó mucho esta parte de Hechos, porque a veces creemos que la vida de los apóstoles fue como muy sencilla, ¿no? ¿Quiénes eran los apóstoles? Bueno, fueron este grupo de varones que estaba con Jesucristo y que aprendió directamente de él, pues muchas cosas, muchas normas, ¿no? Muchas formas en cómo vivir, ¿no? Muchas cosas nuevas que como tal de pronto vivimos la vida de una manera en que creemos que las cosas están bien, ¿no? Que las cosas son así y son buenas. Pero llega Jesús y les abre los ojos y les hace ver las cosas de manera completamente diferente, ¿no? Entonces, ellos aprendieron de Jesús todo esto. Y a su vez, después, tuvieron que también enseñarlo, ¿no? a otras personas. Pero específicamente este apóstol, no fue de los que estuvo con Jesús, sino que fue sacado de un lugar bastante curioso, ¿no? Y me agrada mucho por eso su vida, porque puedes entender que alguien que vive contigo, ¿no? O que está siendo discipulado por ti, se comporte, hable y sepa de lo que tú le estás impartiendo o enseñando. Pero ¿cómo explicas que alguien que definitivamente no tiene nada que ver contigo y que incluso está en contra, ¿no? de lo que haces, de pronto se vuelva tan apegado a ti, ¿no? De pronto entienda la revelación que otros entendieron a través de meses de vivir junto con Jesús. Porque los apóstoles aprendieron de Jesús porque tuvieron un discipulado y una mentoría. ¿Qué es un discipulado y una mentoría? Bueno, fueron educados, pero no nada más educados a lo que Jesús les hablaba, sino que convivieron, ¿no? con Jesús, vivían con Él. Entonces, estaban pegados a Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted viene de su casa, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos que para cada uno de nosotros es diferente cómo hace de comer, cómo hago de comer yo, a cómo hace de comer Diana, a cómo hace de comer la hermana Macrina. ¿Por qué? Porque nos enseñan diferente. Lo que a lo mejor a mí me enseñaron que, por ejemplo, para hacer sopa tienes que colar el jitomate, ¿no? Pero yo he ido a casas donde no cuelan el jitomate, así directo lo echan en la sopa, ¿no? Pero ¿cómo aprendemos esas cosas? Si no es viviendo con tu mamá o tu abuelita o alguien que te enseñó a cocinar. De esa persona aprendiste cómo cocinar, ¿no? Y cada uno de nosotros lo hace distinto. Hay quien sí le echa nor, hay quien dice, no, yo no, Suiza no le echo, yo nada más que el ajito y que no sé qué, ¿no? ¿Cómo aprendes eso? Porque vives con esa persona, porque esa persona te enseñó cómo hacerlo. Esa persona te enseñó cómo se tenía sazón, ¿no? Le dicen por ahí. Algo así te enseñan. Por eso aprendes. Y por eso los discípulos con Jesucristo aprendieron muchas cosas, porque convivían directamente con Él y Él les enseñaba cómo hacer las cosas. Pero este varón a mí me llamó mucho la atención porque él no convivió con Jesús. Y entonces vamos a irnos directamente al libro de Hechos en su verso 9. Yo lo voy a leer, está un poquito largo, pero lo voy leyendo y ustedes lo van leyendo conmigo. Si no traen su Biblia, lo mismo, ya saben. Apunta su cita, llega a su casa y la estudia y la vuelve a checar para que vea que no dicen diferente su Biblia de mi Biblia. Entonces dice Hechos, capítulo 9, verso 1. Dice, Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hasta ahí vamos a quedar, que es en el verso 5. Dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era dar coces contra el aguijón? Se conoce como dar coces cuando, por ejemplo, los caballos que patean hacia atrás, eso es dar coces, o sea, como los caballos que daban patadas hacia atrás, ¿no? Ahora le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿no?
Sabemos que un aguijón pues es pues por ejemplo es parte de una avispa, ¿no? Un aguijón es algo que te puede herir, ¿no? Y entonces le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo, ¿quién es Saulo? Saulo, perseguidor de la iglesia. Saulo, que dice ahí, aún respiraba amenazas y muerte contra el pueblo de Israel, perdón. Ustedes, bueno, algunos creo que ya conocen esta historia más o menos. Este varón se dedicaba a perseguir al pueblo en ese entonces cristiano, ¿no? Los que se habían convertido por la palabra de los discípulos que se había llevado de lugar en lugar, ¿no? O que se había llevado de persona a persona. Se había compartido lo que Jesús había hecho, cómo había muerto, cómo había resucitado, todo el evangelio, ¿no? Y al escuchar muchos, dice que, y no dice que fueran pocos, dice que muchos, pero muchos, les estoy hablando de muchísima gente, nada más al escuchar se convertía, ¿no? Entonces, al ver esto, el pueblo judío, quien no creía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, se encendían en un celo diabólico, donde empezaban a buscar al pueblo empezaba a creer a los nuevos, a los gentiles, ¿verdad? Empezaban a buscarlos para matarlos, ¿no? Para que no se, digamos que no se esparciera más el evangelio, para que no hubiera más gente que se enterara del evangelio. Uno de estos hombres de mucho poder era Saulo, que era fariseo, que era judío y aparte era romano, ¿no? Entonces estaba como con toda su intención de verdad terminar con todos estos que estaban hablando sobre Jesús, ¿no? Esa era la intención, terminar con ese mito, ¿no? Terminar con esa idea de que Jesús era Salvador. Para ellos lo veían así, era como una infección en el pueblo, ¿no? Y entonces su único cometido y su única misión era terminar definitivamente con eso. Entonces dice que respiraba todavía muerte y amenazas contra los gentiles, contra el pueblo de Dios, ¿no? Contra los nuevos creyentes. Y dice que, y yendo hacia Damasco, dice, lo que era su objetivo era ir y buscar más personas que creían en el nombre de Jesús para arrestarlos, ¿no? Uno de los apóstoles fue matado en presencia de Saulo. Y dice que estando ahí él, pues le dio igual, así como que, pues qué bueno, ¿no? Que estando ahí lo mataron frente a sus ojos y él daba visto bueno a que lo mataran. Cada uno de los apóstoles, si usted se pone a leer la Biblia, fue muerto de una manera espantosa. A unos les cortaron la cabeza, ¿no? A otros los desollaron, les quitaron la piel. A otros, definitivamente siempre la muerte fue horrorosa. Me llama mucho la atención porque hoy en día dejamos de ser cristianos porque la hermana me vio feo, ¿no? Porque no me gustó cómo se visten en la iglesia y entonces dejamos de ser cristianos, ¿no? Porque no me aceptaron la palabra de Dios en casa o algo y entonces dejo de ser cristiano. Y en aquel entonces costaba la vida ser cristiano. Costaba la vida creer en Jesús y llevar la palabra de Dios a cada aldea, a cada lugar. Eso costaba la vida. Hoy en día, pues como los cristianos son hipócritas, yo dejo de ser cristiano. Hoy en día es pues como nunca recibí una buena imagen o un buen ejemplo de los cristianos, pues dejo de ser cristiano, ¿no? Qué difícil, si comparamos los tiempos antes a los tiempos de hoy, qué difícil es, ¿no? Cómo se ha endurecido con el tiempo nuestro corazón. Porque en aquellos tiempos de verdad, daban la vida. Y dice la palabra de Dios que llegará el tiempo en que tendremos que volver a lo mismo. El que se diga cristiano no nada más va a tener lo que decir, sino afirmar aún con su propia vida, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, en parte eso. Y yo decía, qué triste la forma en que murieron, porque no murieron en gloria, ¿me entienden? Siempre pensamos que los que predicamos la palabra de Dios, ¿no? Que los que hablan, por ejemplo, con mucha gente, ¿no? Como hay por ejemplo hermanos que se dedican a hacer
evangelismos muy grandes, como por ejemplo ahorita viene lo de 1 millón por Jesús, ¿no? 1 billón por Jesús. Y siempre creemos que esas personas van a tener una muerte gloriosa, vaya, le sirvieron a Dios mucho, ¿no? ¿Qué podríamos pensar de los primeros apóstoles? No eran cualquier cosa, eran apóstoles, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? ¿No? Que a lo mejor ya merecían morir casi como que arrebatados nada más, ¿no? Como Elías, ¿no? Ya no tendrían por qué haber pasado eso. Pero imagínense hasta cuánto tienes que poner para realmente demostrar que hoy ya no eres uno más, sino que yo eres un hijo de Dios. Pero a los cristianos actuales nos pesa hasta llegar temprano a la iglesia. Cuando en aquel tiempo, ¿verdad? La vida daban por decir yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Jesús. ¿Cuánto usted ha sacrificado en su vida por decir yo soy cristiano? ¿Cuánto ha cambiado en su vida? Porque si no ha cambiado nada en su vida, si los años han pasado, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 10, y si usted sigue dejando que los años pasen sin que nada cambie, debo decirle que por sus frutos los han de conocer, ¿no? ¿Y quiénes somos los encargados de cuidar que esos frutos se den y se den bien? Nosotros. Dice la palabra de Dios que a este varón se le encontró en el camino a Damasco con toda la intención de seguir matando cristianos. Esa era su intención. En ese momento se le aparece Jesús. Yo le quiero preguntar cómo estaba su vida cuando usted encuentra a Jesús. Tal vez estaba muy bien, pero tal vez estaba muy mal. Tal vez Jesús ha tenido que encontrarlo una y otra vez en el camino. Porque a veces nos encuentra el Señor en el camino y nosotros decimos, ay sí Señor, ¿no? Ya te encontré, pero me sigo desviando. Me sigo yendo por otro lado. Y después el Señor te vuelve a encontrar en ese camino y te dice, hey, por ahí no es. Y regresas otra vez al camino. Y después te vuelves a perder. Y el Señor te vuelve a encontrar. Porque cuando Dios tiene los ojos puestos en ti para que tú le sirvas, para salvar tu vida, Dios no va a quitar los ojos de él. Yo le puedo decir como testimonio que me perdí. Pero aún perdida, Dios tenía preparado un tiempo para mi vida. Aún perdida yo hoy puedo reconocer al mirar atrás en el tiempo y decir, tú tenías todo perfectamente acomodado para que yo regresara a ti. Incluso me acuerdo y me encanta mucho en Oseas cuando dice, me parece que sí es en Oseas, no quiero equivocarme, pero dice, y la llevaré al desierto, y ahí le hablaré de mi amor. Y literal yo le digo a mi esposo, a mí me agarraron y me llevaron al desierto. Si usted conoce, no creo que muchos conozcan, pero el que conoce, por ejemplo, mis papás en mi casa en Tultitlán, se van a dar cuenta que si usted se paraba enfrente veía las vías del tren. A la izquierda no veía nada y a la derecha no veía nada. Eso era un completo desierto, nada más mi casita en medio de la nada. Ahí fue donde el Señor me llevó para encontrarlo de nuevo. Y a este varón lo tira, ¿verdad? Lo deslumbra, lo ciega, ¿no? Le quita toda herramienta de su propio ego, de su propia construcción mental de vida. Le quita todo, en un minuto así le desbarata todo en absoluto. Eso nos lleva a pensar que efectivamente Dios tiene el control de nuestra vida. Y muchas veces creemos que nosotros somos los que controlamos, ¿no? Y pensamos que nosotros somos los que decidimos cuándo ir o cuándo venir de las cosas en el Señor. ¿Cuándo voy a regresar a la iglesia? ¿Cuándo me vuelvo a ir? ¿Cuándo voy a servirle? ¿Cuándo dejo de servir? Y a veces creemos que nosotros tenemos esa decisión, pero nos equivocamos. Esa decisión verdaderamente no es nuestra, es del Señor. ¿Cuándo va a llegar usted? Cuando Dios hable con usted, cuando Dios se encuentre con usted. ¿Cómo se va a encontrar con usted? No lo sé. Porque podemos encontrar partes en la Biblia en que encontraba hace 15 días hablaba con ustedes de, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? De diferentes personas a quien el Señor llamó. Y muchas veces las llamó con amor, pero a este varón no. A este varón le tuvo que poner un stop tremendo y decirle, hey, cosa dura estás haciendo.
cosa tremenda estás haciendo. Porque este varón estaba completamente seguro en su vida. Él sabía con seguridad que iba a ir a Damasco. Ese era su plan, ir a Damasco y matar más cristianos. Ese era su plan, ya tenía su vida planeada, ¿me entienden? Y a veces cada uno de nosotros tiene la vida planeada, ¿no? Tienes tu vida tan planeada que dices, así van a ser las cosas mañana o pasado, ¿no? Y en un mes me voy a ir, no sé, de paseo, de excursión, a Veracruz. ¿Y realmente vamos a llegar ahí? No lo sabemos. Dios es tan sabio que tal vez en un momento le pone stop a tus planes. Que tal vez en un momento te cambia la vida por completo. Porque a este varón se la cambiaron por completo. ¿Quiénes somos nosotros para que no haga lo mismo el Señor con nosotros, no? Pero me gusta mucho esta parte en la que lo deja ciego, ¿verdad? Le impide ir a Damasco, le impide sus planes. Dios interviene en sus planes y en su vida y toma la decisión de que ya no va a matar más cristianos, sino que ahora lo va a usar. Ahora el Señor lo va a usar, sí, al malo, al que mataba a cristianos, al que tenía sed de más muertes, ¿no? A ese lo va a usar, ¿para qué creen? Para el pueblo de Dios. A ese lo va a usar. A ese que muchos seguramente, ¿verdad? De su propia casa, de sus propios conocidos, con los que él trabajaba, van a decir, ¿ese? ¿Él? ¿Puede ser que ese tan perdido, tan bárbaro, tan pecador, tan inmundo, él le va a servir a Dios? Y hace 8 días les decía, ¿no? Hace 15 días les decía, va a haber quien critique, va a haber quien te diga, ¿ese? Pero si ya estaba bien perdido, ¿ese va a ser el que sirva a Dios? Sí, sí. Pues dice la palabra de Dios, mandaron a Ananías a orar por Saulo, ¿verdad? Y Ananías decía, pero pues tú sabes lo que es este varón, ¿no? Le decía el Señor. Y el Señor contesta, el Señor dijo, ve, en el verso 15, dice, el Señor le dijo, ve, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Ananías? Lo dijo el Señor. Le dijo, ve y ora por la persona que yo te estoy pidiendo que ores. Porque a este he escogido yo como herramienta. A este he escogido yo para usarlo. Sí, a ese que transpiraba muerte para los cristianos. Sí, a ese que mató a muchos. Sí, a ese que vio morir a muchos y le alegraba verlos morir. A ese, al que tal vez el mundo entero nunca pensó que yo podría usar. A ese he elegido yo para que me sirva de herramienta. Dice, para los reyes, para los gentiles, para la casa de Israel, para el pueblo de Israel. ¿No? Qué cosa más dura, ¿no? Y fíjese que yo le decía a mi esposo, y este varón después de ser perseguidor, ¿qué cree? Después fue perseguido por los mismos judíos, siendo él judío, ¿verdad? Siendo él fariseo. Y a veces decimos fariseo, ¿no? Porque son gente como que demasiado religiosa, ¿no? Pero en realidad los fariseos eran gente que sabía mucho de la ley, sabía mucho de la palabra, ¿no? Y a este hombre, siendo judío, siendo fariseo, sabiendo mucho de la palabra de Dios, habiendo perseguido a muchos cristianos, ¿me regalan tantitita agua, por favor? Habiendo perseguido muchos cristianos, habiendo matado muchos cristianos, a este Dios lo escogió. Ahora, para hablar de su palabra. Y si ustedes leen el libro de Hechos, por lo menos yo conté 3 ocasiones en las que Saulo tiene que relatar cómo fue confrontado por el Señor. Cómo el Señor lo encontró en el camino a Damasco y se le reveló. Y es por eso que él empieza a creer. Y si usted mira la conversión de Saulo y después empieza a leer todas las cartas de ahora Pablo, ¿verdad? Porque Dios no nada más te cambia
los planes, no. Gracias. Cuando Dios te encuentra, no solo va a cambiar tus planes. Cuando Dios te encuentra, cambia tu identidad completa. Ya no vas a ser más Saulo, ya no vas a ser más el perseguidor, ya no vas a ser más el que mata a los cristianos. Ahora vas a ser Pablo, el que va a libertar a muchos cautivos, el que va a hablar de la palabra de Dios, el que les va a decir la verdad que los haga libres. Ahora vas a ser él. A cada uno de nosotros, cuando llegamos al camino, Dios nos ha cambiado de la identidad. Yo ya no soy la misma persona que era hace 13 años. No soy la misma persona. Porque si fuera la misma persona, entonces el encuentro que yo tuve fue mentira. Si fuera la misma persona que hace 11, 12, 13 años, entonces realmente yo no podría decir que tuve un encuentro con Dios. Porque siempre que Dios te encuentra, te transforma. Siempre. Y vamos a ver, por ejemplo, un Moisés que era miedoso, que era inseguro, en un libertador completo. Que no solamente liberó al pueblo de Israel, sino que después tuvo que liderarlos y pastorearlos. Y lo pudo hacer con sabiduría. Y vamos a encontrar diferentes situaciones así, ¿no? Por ejemplo, Adasa, ¿no? Que después pues fue Esther, ¿no? Y cambió su nombre también, y cambió completamente su identidad también. Cuando Dios te encuentra, te transforma. Si no has sido transformado, perdóname, mi hermano, pero búscalo. Porque Dios realmente entonces no te ha encontrado. O tú no has permitido ese encuentro. O tú has huido de ese encuentro. Porque cuando Dios te encuentra, hay una transformación total. Ya no puedes volver atrás, ya no puedes ser la misma persona, ya no puedes pensar igual. Si hoy yo les soy honesta, hay veces que yo veo las maneras en que, por ejemplo, como mujeres pensamos y digo, no, eso ya no es normal. Nos hemos dejado envolver por este mundo y pensamos de una manera en que no es correcta. Una mujer que es cristiana, que ha encontrado a Cristo, piensa de maneras completamente diferentes. Ya no puedes pensar igual. Y supongo, o sea, yo lo digo por mujeres porque yo soy mujer, pero supongo que lo mismo sucede con un varón. O lo mismo debería de suceder, ¿no? Es decir, yo no puedo pensar, por muy feminista que sea, ¿no? Por muy de acuerdo que esté con muchos puntos feministas, yo no puedo pensar que si él me grita yo le puedo gritar más, que si él me pega yo le das uno, yo te doy dos con el sartén. Ya no puedo pensar así, porque eso me enseña el mundo me dice que eso está bien, pero yo ya no soy parte de ese mundo. Entonces yo tengo que pensar como piensa la palabra de Dios, o como la palabra de Dios me enseña que debe de ser. Y la palabra de Dios me dice que la blanda palabra aplaca la ira. Eso me dice la palabra de Dios. Entonces, si en algún momento me dicen, me alzan la voz y me dicen, es que no lavaste los trastes, ¿no? Yo tengo que entonces decirle, sí, mi amor, ahorita los hago, no te preocupes. Pero qué difícil es, ¿no? Como carne, qué difícil es que hagas eso. Como carne le dices, pues si no te gusta, lávalos tú. La verdad. Pero entonces es ahí donde nos damos cuenta que ha habido un trato de Dios con nuestra vida. Cuando tú dices, uy, tengo ganas de contestarte que si no te gusta los laves tú. Pero realmente te voy a contestar como me enseñaron que tenía que contestarte, ¿no? Como mujer, yo le puedo decir a mi esposo, pero no, entonces no te parece esto o no te parece lo otro, pues como quieras, la puerta está abierta de par en par cuando gustes. Eso puedo decir como mujer y como carne, porque como mujer nos han enseñado que no te debes de dejar, ¿no? Entonces te tienes que defender con uñas y dientes, porque solo eres tú contra él. Pero en realidad no eres tú contra él, no puedes ser tú contra él. Él eres tú eres él. ¿Puedes acaso agarrar con un sartén y golpearte la cabeza? ¿Verdad que no? Una persona en su sano juicio no lo haría.
Entonces debemos entender que somos un equipo y tenemos que salir adelante como tal. Ese es a lo que yo les digo, que cuando Jesús entra en nuestra vida, debe forzosamente haber un cambio. Si no ha habido ese cambio, algo no está sucediendo bien, algo no está pasando bien. Si yo no estoy cambiando, si yo no estoy dispuesto a cambiar, algo está pasando que no es correcto. Y yo tengo que poner manos a la obra porque las cosas realmente cambian. ¿Ustedes creen que para Saulo fue tan fácil? La palabra de Dios no lo pone así como que de repente lo encontró, lo estorbó, lo cambió y ahora lo dejó ciego. ¿Y creen que fue tan fácil? Cuando tú tienes una vida construida y un carácter construido, no te es tan sencillo. No te es tan sencillo porque tienes gente alrededor que ya sabe que, por ejemplo, te gusta tomar, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Ay, pues vámonos a echar un trago, ¿no? Porque ese es el carácter, esa es la identidad que en este momento tú tienes construida. Muchas veces cuesta dejar esa identidad, cuesta decisiones, cuesta dejar esa identidad, cuesta ahora volverte cristiano y que todo el mundo te diga, ay, es que eres cristianito, ¿no? Es que como ya sabemos que tú no tomas, a ti no te invitamos a las fiestas. Porque a nosotros nos pasó. Como ya sabemos que tú eres cristiano, a ti mejor ni te decimos porque sabemos que no vas a ir. Ni siquiera te preguntan, ni siquiera te dicen, oye, ¿quieres ir? Y para que tú tengas la decisión de decir si voy o no voy. No, simplemente te dicen, no, es que como tú eres cristiano, pues ya no te invitamos porque ya no eres de la onda, ¿no? No creo que haya sido tan sencillo para Saulo, ¿no? Sabemos que Dios fue quien lo sostuvo y que Dios fue quien lo transformó. Y por ese cambio, y porque fue Dios, después ustedes pueden ver a un Pablo, porque ya no es Saulo, ahora es Pablo, completamente enamorado de Dios. Completamente enamorado de Dios. Sabiendo quién es Dios, cómo es su corazón, cómo piensa Dios, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia. Completamente entusiasmado y enamorado. Si usted lee Hechos y después se va en todas las cartas paulinas, no hombre, usted va a ver a alguien completamente diferente. Va a decir, ¿es el mismo varón que perseguía a los cristianos? ¿Acaso es el mismo? Sí, es el mismo. Muchos incluso dicen que oían hablar a los apóstoles, ¿no? Los que eran del vulgo, los que eran del pueblo, los que eran, pues, del barrio, ¿no? Y dice que los escuchaban hablar y decían, wow, ¿estos ignorantes hablan así? Porque hasta la manera de hablar te cambia cuando tú eres cristiano. La manera de hablar, la manera de vestir, la manera de caminar, la manera de comportarte, la manera de no sé, de contestar cuando alguien te está agrediendo, de pensar cuando algo no te está pareciendo, cuando tu carne no le está pareciendo, pero que sabes que es real. Muchas cosas cambian en ti cuando eres cristiano. Porque ya no puedes ser el mismo. Porque dice su palabra, más ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y ojalá se den el tiempo de leer todo Hechos, ¿no? Y me encantó porque empecé a ver cómo empezaban a atacar a Pablo, cómo empezaban a buscar también que lo arrestaran, su vida, ¿no? Cómo ahora él empezaba a vivir todo lo que los gentiles, todo lo que los nuevos cristianos vivían a causa de su persecución, pero ni un solo momento fue dejado por el Señor, ni un solo momento. Es más, dice que hubo un momento en que estuvo preso, ¿no? Pero en realidad vivía en una casa donde él trabajaba, donde él tenía que pagar hasta las personas, sus guardias, su seguridad la tenía que pagar, ¿no? Y estuvo ahí 2 años predicando de la palabra de Dios, dice que sin que nadie pudiera estorbarlo. Pero estaba preso, ¿no? Entonces, conjuntamente con esto, conjuntamente con Hechos, estoy estudiando otro libro que es un libro que da introducción a lo que es Pablo, Gálatas y otro libro, hablando de los libros de las cartas paulinas, que también está muy bueno. Y realmente cuando empecé a ver todo eso dije, wow, Señor, de verdad que tú sostuviste su ministerio. Si Dios te llama, Dios te transforma, Dios te sostiene. Así de sencillo. ¿Qué va
hacer que realmente tú llegues a donde tienes que llegar. Todos nosotros tenemos propósito, como lo tenía Saulo también, desde el momento de su nacimiento. Dice que él fue educado por grandes maestros, ¿no? Él fue educado súper bien en la Biblia, y lo hablaba con ustedes hace 15 días. Y les decía, con todo este conocimiento, no fue enviado a quienes eran grandes, ¿no? No fue enviado a quienes tenían, no sé, educación, ¿no? Y tal vez porque no lo necesitaban. Fue enviado justamente a la gente sin educación. Fue enviado justamente a la gente que no tenía ni idea de quién era Jesús. Fue enviado justamente a los que tal vez a él le iba a ser más difícil explicarles de Jesús, explicarles de la ley, explicarles de la palabra, porque no la conocían. Fue enviado ahí, y ahí fue su área de trabajo. Y yo creo que Dios, desde que él nació, le preparó para este tiempo, como te ha preparado a ti y me ha preparado a mí, para tener un ministerio, para tener una vida en Cristo, para poder decir, sí, fui yo, la que estaba bien perdida, la que hoy puedo decir que he podido rescatar a mucha gente de mi familia, que he podido decir, hey, este es el camino, porque tienes un propósito, porque Dios te permitió llegar ahí, porque Dios te ha permitido sufrir lo que has sufrido, porque tienes un propósito. Y en ese tiempo y en ese sufrimiento Dios te ha estado moldeando para que un día seas lo que tienes que ser, cumplas el propósito que tienes que cumplir. ¿De quién depende? De mí, de ti, de cada uno de nosotros. De decir, aquí, o sea, heme aquí y envíame a mí, ¿no? Y no, heme aquí, envía al hermano pastor, envía al otro hermano, envía a Abby, Señor, porque ella sí sabe de la Biblia y yo no, ¿no? Sino que el punto es decir, heme aquí, tal vez no sé, pero aquí estoy. Quiero aprender, quiero hacerlo, quiero que tú llegues a mi vida y transformes mi vida. Quiero dejar de ser la mujer que he sido durante tantos años. Y un día me dijeron, y se lo dije a Dios también, de una mujer que dijo, si la nada te sirve, si con la nada puedes hacer algo, aquí estoy. Y un día le dije al Señor, Señor, si de la nada puedes hacer algo, aquí estoy. Porque en algún momento cada uno de nosotros ha pensado que es insuficiente o que es nada. Pero si el Señor es experto, ¿no?, en hacer algo de la nada, entonces, ¿qué te detiene a caminar? ¿Qué te detiene a avanzar? ¿Qué te detiene a que tu vida sea diferente? Mire, muchas veces nos quejamos. ¿Por qué me tocó vivir así? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocó este matrimonio? ¿Por qué me tocó este marido? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó esta hermana? ¿Por qué me tocó esto a mí? Pero ¿sabes algo? Tú puedes cambiar eso. Y tú puedes hacer que eso que te tocó sea transformado. No por ti, por Dios. Pero sea transformado a un punto de decir, gracias Señor, porque confío en ti. Y esto que yo elegí, porque no fue algo que me tocara, sino que muchas veces lo elegimos, esto que elegí y elegí mal, tú lo pudiste transformar. Pero ¿sabes algo? Dios quiere, Dios puede, pero nosotros somos los que tenemos que decidir entre querer y poder. Porque a veces nos quedamos con el simple quiero, pero no quiero cambiar. Quiero, pero yo así nací y así voy a hacer toda mi vida. Quiero, pero este es mi carácter, y si te gusta, bueno, y si no te gusta, pues ni modo. Ahí está la puerta bien ancha. Quiero, pero la verdad me gusta más vivir de la forma indebida, ¿no? Me gusta más vivir en mi parranda y en mi desastre, y no lo voy a cambiar por nada. Entonces quieres, pero no puedes. Y Dios siempre va a querer, pero si tú no lo permites, Dios no puede transformar muchas cosas. Porque hay cosas que dependen de nosotros. A veces vamos, Señor, cámbiame, quítame este carácter, ¿no? ¿No le ha pasado yo? A mí sí me ha pasado muchas veces. Señor, quítame este carácter, cámbiame. Y ahí estoy chillando para que el Señor me cambie. Pero me levanto y vuelvo a pelear, ¿no? Y el Señor dice, pues sí te quiero ayudar, pero pues ayúdate también tantito, ¿no? Porque digo, no te sabes
dominar, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él nos dio dominio propio. Entonces eso depende de nosotros. Quiero bajar de peso, pero la verdad es que me ponen enfrente una pizza y me la como, pero 2 minutos y ya se acabó. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Quiero dejar de tomar, pero busco a mis amigos antiguos para que me inviten. Quiero dejar de ser lo que soy, pero busco a la gente equivocada, a las amistades equivocadas. Y yo le decía a un familiar que tenemos, es que luego me dice, es que luego estoy solo y me dan ganas de tomar. Pues cuando estés solo, vaya y busque a alguien que es cristiano y dígale, tengo ganas de tomar, ¿por qué no oras por mí? Busque a alguien que sea una buena amistad y dígale, oye, ¿sabes qué? Estoy a punto de pecar. Estoy por mandarle mensajes a una mujer que no es mi esposa. Pues vaya con esa persona para que ore por ustedes y ese pecado no se cometa. A veces es necesario llegar y buscar a alguien y decirle, necesito a alguien que me tome de la mano, necesito a alguien que ore por mí. Pero ¿sabe qué a veces pasa? Que te preguntamos, vemos en tu cara algo, vemos en tu cara que estás mal, vemos en tu cara que es más, llegas a la iglesia y así como que, ¿no? Oye, ¿estás bien? ¿Te sucede algo? No, sí, perfecto. Todo está perfectamente en mi casa. Todo está perfecto en mi vida. Todo está perfecto en mi familia. Todo está perfecto. Ah, bueno. Pues tú crees que todo está bien, ¿no? Y a los 3 o 4 días, no, es que pasó esto y esto y esto. Pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste antes? Pudimos orar. Pudimos estar juntos en oración. Pude haberte dado un consejo, pude, no sé, haber hecho algo, te pude haber apoyado, pude haberte invitado a una taza de café. Pudimos haber hecho algo para que eso no sucediera. Pero preferiste escuchar la voz del enemigo, ¿no? O simplemente a veces mandas un mensaje y no viniste a la iglesia. Tú nunca más te contestan. Y dices, bueno, ¿no? Entonces, yo creo que todos en nuestro corazón, en algún momento fuimos un Saulo, ¿no? Íbamos hacia el lugar equivocado, íbamos a hacer las cosas equivocadas. Pero Jesús nos encontró y nos ayudó a tomar la mejor decisión. Para que lleguemos a ser un Pablo, también es necesario que nosotros, nos abracemos a Dios. Nos abracemos y le digamos, Señor, yo siempre le digo al Señor, y es una de mis oraciones. Tengo 2 que son muy frecuentes. Y la primera es decirle a Dios, Señor, no permitas que cierre los ojos en este mundo hasta que no haya cumplido el propósito para el que tú me formaste. No permitas que yo parta de este mundo hasta que yo no haya cumplido ese propósito. Porque cuando yo parta de este mundo, yo quiero llegar y decir, la meta, llegué, ya llegué, esta era mi meta y llegué. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo estoy segura que Dios va a permitir que yo no cierre los ojos hasta que no haya cumplido el propósito. Y la siguiente es que siempre le digo, Señor, aquí está mi mano, tómame tú de la mano, porque si te tomo yo me canso, yo soy ser humano. Llega el momento en que me enojo, ¿no? Y como cuando vas de la mano con tu pareja y de repente te enojas, le botas la mano, ¿no? Pues así me pasa a mí. Y entonces le digo, tómame tú a mí, porque yo sé que tú nunca te cansas, que tu amor es inagotable, que aunque estés enojado conmigo, tú no me vas a dejar, porque tú me prometiste, no te dejaré y no te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y yo te creo más a ti que a mí mismo, Señor. Por eso siempre le pido que me tome de su mano, que Él sea el que me tome. Y pues póngase de pie, vamos a orar, Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida, Señor, de las personas en la Biblia, tú nos enseñas mucho, Padre. Señor, si no he sido encontrado aún, ayuda a mis hermanos si aún no han sido encontrados por ti, por tu presencia, Señor. Padre, si es necesario, ciega el camino que tienen hasta este momento contemplado, Señor, para que volteen a escuchar tu voz, para que tu voz transforme, cambie, Señor, radicalmente. Padre, yo sé, Señor, lo que es vivir en soledad, lo que es luchar con una situación y no poder salir, Señor. Pero también sé, Señor, que cuando tú nos encuentras,
toda nuestra vida cambia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que hagas como con este varón, Señor, el cual tú estorbaste sus planes, el cual tú estorbaste el plan de vida y la estructura de vida que tenías, Señor, la cambiaste y la transformaste. Padre, yo te pido que así hagas con nosotros, Señor. Prefiero, Señor, que tú cambies mis planes, aunque a mí me duela, Padre, pero que sean los planes que tú quieres para mi vida, Padre. Yo prefiero, Señor, que aunque me duela la manera en que cambies mi vida, tú la cambies, Señor, porque la manera en la que tú quieras que yo viva será mejor que la mía, Señor. Padre, toma tú la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Sé tú obrando en sus corazones y en sus vidas. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Señor. Que esta palabra, Señor, no sea echada a tierra, Señor, sino que hoy cumpla el propósito para el cual fue traída a este lugar, traída a los oídos de cada uno de mis hermanos, Padre. Te doy gracias, Padre mío. Te doy gracias porque creo en tus propósitos y creo lo que tú vas a hacer a través de esta palabra en este día y en este lugar, Señor. Gracias, papá. En el nombre precioso de Jesús.